Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Presentación realizada por Zaida Samara Castro Osorio del programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Grupo 55100125, lengua materna 1. A continuación vamos a dar un concepto de lo que es la lengua materna. Es una expresión común que también suele presentarse como lengua popular, idioma materno, lengua nativa o primera lengua. Define tal como se desprende del significado de las dos palabras que la forman al primer idioma que consigue dominar un individuo. Dicho de otro modo, a la lengua que se habla en una nación determinada respecto de los nativos de ella, tal como señala el diccionario de la Real Academia Española. Introducción. A continuación, en la siguiente presentación, podemos apreciar algunos de los elementos básicos y fundamentales de la lengua materna. En este se denomina el lenguaje como instrumento de comunicación, el cual se define como el medio por el cual una persona puede dar a conocer un mensaje o una intención entre otras personas. Vemos aquí también los diferentes tipos de comunicación. El lenguaje como instrumento de comunicación. Entre las diferentes facultades humanas, seguramente la más importante y representativa la constituye la capacidad de comunicación, la cual se realiza gracias a distintos mecanismos ideados a lo largo del tiempo y conocidos comúnmente bajo el concepto de lenguaje. En esa medida, se puede afirmar que el ser humano, frente a la necesidad natural de convivir y mantenerse como especie, ha ideado el recurso del lenguaje para comunicarse con sus semejantes. La competencia comunicativa. Como primera medida, aclaramos el término competencia, el cual en este caso hace referencia al aprendizaje. Son las habilidades, capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones que tienen las personas para la vida en los ámbitos personal, social y laboral. Dentro del funcionalismo lingüístico, la competencia comunicativa es la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, usando los conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no solo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las implicaciones, el sentido implícito e intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. El término se refiere a las reglas sociales, culturales y psicológicas que determinan el uso particular del lenguaje en un momento dado. La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no solo la habilidad lingüística gramatical, de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros, sino que necesariamente constará por un lado de una serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro de una habilidad lingüística polifacética y multiforme. Ese concepto amplio de competencia comunicativa se da a través de otras subcompetencias que la conforman, entre las que destacamos las siguientes: competencia lingüística, competencia paralingüística, competencia kinésica, competencia proxémica, competencia pragmática, competencia textual. La competencia lingüística se caracteriza por la capacidad de un hablante para producir e interpretar signos verbales. El conocimiento y el empleo adecuado del código lingüístico le permiten a un individuo crear, reproducir e interpretar un número infinito de oraciones. Competencia paralingüística. Es la capacidad de un hablante para utilizar de manera adecuada determinados signos no lingüísticos que le permiten expresar una actitud en relación con su interlocutor y con lo que dice, ya sea para declarar, interrogar, intimidar, rogar, ordenar, etc. En las comunicaciones orales, esta competencia se manifiesta en el empleo de los signos entonacionales, tono de la voz, cadencia o ritmo y énfasis en la pronunciación.
En las comunicaciones escritas se manifiesta por medio del empleo de los signos de puntuación, de las sangrías, de los nomencladores, de la distribución general del espacio, tipos de letras, etc. Esos recursos nos permiten identificar la división de un texto escrito en capítulos, párrafos, temas y subtemas. La competencia kinésica se manifiesta en la capacidad consciente o inconsciente para comunicar información mediante signos gestuales, como señas, mímica, expresiones faciales, variados movimientos corporales, etc. Estos signos pueden ser expresiones propias o aprendidas, originales o convencionales. La competencia proxémica. Esta competencia consiste en la capacidad que tenemos los hablantes para manejar el espacio y las distancias interpersonales en los actos comunicativos, las distancias entre los interlocutores, la posibilidad de tocarse, el estar separados o en contacto. Tienen significados que varían de una cultura a otra. Los códigos proxémicos se establecen, entonces, según la cultura, las relaciones sociales, los roles, el sexo, la edad. La competencia proxémica es esa habilidad que tenemos para crear, transformar y apropiarnos de espacios, tanto en la vida pública como privada. Ella nos permite asignarle significado al respeto o a la transgresión de esas distancias interpersonales y de los espacios codificados por los distintos grupos sociales. La competencia pragmática es la manera como el usuario de la lengua hace uso adecuado de la misma, de acuerdo con el contexto donde se realiza el acto comunicativo. El punto de partida de esta competencia es la consideración del hablar como un hacer. Todos los usuarios de una lengua tienen una capacidad que les permite asociar los enunciados con los contextos en que dichos enunciados son apropiados. El contexto no es, desde luego, solo el escenario físico en el que se realiza el acto comunicativo, sino también esos conocimientos que se asumen como compartidos entre los participantes. La competencia textual es la capacidad para articular e interpretar signos organizados en un todo coherente llamado texto. La competencia textual implica las competencias consideradas anteriormente y además las competencias cognitiva y semántica. La competencia cognitiva se refiere a la enciclopedia cultural o a los conocimientos previos que le permiten al usuario de la lengua reconocer e interpretar los diferentes contenidos científicos, socioculturales e ideológicos de un texto. En tanto que la competencia semántica es la manera como el usuario de la lengua le asigna significado adecuado a cualquier signo o establece relación entre este y un referente determinado. También al comprender el sentido de una palabra, frase u oración, o al interpretar globalmente un texto. Clases de comunicación. La comunicación es la acción de intercambiar información, ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la transmisión y la recepción de informaciones, escrita, emocional, etc. La persona o personas que envían la información es el emisor, la persona que recibe el receptor. El medio por el que se transmite el mensaje es el canal. En términos generales, existen diferentes tipos de comunicación, el cual se refiere a las formas o maneras de comunicación. A continuación tocaremos algunas de las más importantes. La comunicación interpersonal es la comunicación del individuo con las personas a su alrededor, mediante la cual puede reconocer sus fortalezas y debilidades, además de conocer la capacidad para comunicarse. Permite de alguna forma negociar con los demás y descubrir las maneras efectivas de tomar decisiones. La comunicación mediática es la comunicación hecha por organizaciones especializadas en la recopilación, análisis y elaboración de documentos informativos para su uso general por parte de grupos que compran dicha información o el público general que accede a las informaciones elaboradas por las organizaciones especializadas. La comunicación intercultural es la comunicación entre personas de diferentes culturas. No significa que las personas sean de diferentes lugares o muy distantes. Pueden estar dentro de una misma sociedad o un mismo espacio geográfico. La edad, género, religión, orientación sexual, lugares geográficos, todo esto es parte de diferencias culturales y disminuye de manera significativa la comunicación. Comunicación intragrupal, donde el grupo tiene el mismo objetivo y buscan cumplir con un mismo fin. El tipo de respuesta que puede tener
Es directa, inmediata y simultánea. Comunicación intergrupal. Se lleva a cabo con diferentes representantes de grupo. Su respuesta sería directa, simultánea e inmediata. Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal, como su nombre lo indica, se refiere a la comunicación donde están de por medio necesidades casi siempre de orden individual o personal. Su definición. La comunicación incluye personas y por ello para entenderla se necesita tratar de comprender cómo se relacionan las personas entre sí. La comunicación consiste en transmitir un significado, la cual quiere decir que, a fin de que la gente se comunique, ha de aceptar las definiciones de las palabras que están usando. La comunicación es simbólica. Los símbolos, gestos, letras, números y palabras solo representan o son una aproximación de las ideas que pretenden comunicar. Bueno, a continuación vemos una imagen que nos explica cómo se desarrolla la finalidad de la comunicación. La comunicación interpersonal es un proceso de intercambio de información que se da entre dos o más personas. Se desarrolla en dos direcciones, desde el que habla hacia quien escucha y viceversa. Su finalidad es buscar expresar, informar o persuadir. La comunicación social. Este tipo de comunicación suele ser más de carácter unilateral. No existen interlocutores directos ni reciprocidad. Por lo tanto, no hay especificidad entre los papeles de emisor y destinatario. Generalmente es de carácter público, indirecta y con sentido formal. Especialmente se refiere a lo que antes se denominaban medios masivos de comunicación, es decir, se apoya en medios o recursos tecnológicos para emitir o transmitir mensajes, que son recibidos e interpretados por personas de un grupo social. Se refiere al tipo de comunicación que se da a través de medios como la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, internet y otros. La comunicación social es una herramienta fundamental y esencial a la hora de construir la opinión pública. La comunicación bien realizada permite abrir puentes de diálogos entre los distintos actores sociales y con ello, claro, se contribuye de modo directo al fortalecimiento de la democracia. La comunicación y virtualidad. La comunicación virtual corresponde a aquella para la que se recurre al uso de las tecnologías y medios digitales para el logro y desarrollo de procesos comunicativos. Teóricamente, la comunicación virtual abarca las comunicaciones en que los intervinientes preservan su identidad de una relación física mediante una forma telemática que evita el compromiso expreso de la propia personalidad. Dentro de los recursos propios de este tipo de comunicación para establecer contacto, el usuario puede hacer uso de distintas modalidades, entre las que se encuentran especialmente las siguientes: correo electrónico, Messenger, Skype, redes sociales, Facebook, MySpace, foros, videoconferencia o webconferencia. Teniendo el uso de Internet o de la virtualidad un carácter tan amplio y global, se hace necesario que como usuarios permanentes que somos de dicho recurso, nos familiaricemos con una terminología básica. Comunicación sincrónica, intercambio de información por Internet en tiempo real, tipo de comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por ordenadores. Comunicación asincrónica, aquella que permite la comunicación por Internet entre personas de forma no simultánea, cuyo ejemplo más claro sería el correo electrónico. El chat es una herramienta de comunicación sincrónica que permite interactuar a dos o más personas conectadas a Internet a la misma hora, sin importar dónde se encuentran. Foro es una herramienta de comunicación asincrónica mediante la cual cualquier interlocutor puede publicar y leer mensajes enviados por otro, sin que deban coincidir en horario ni espacio físico, ya que los mensajes permanecen guardados. Aprendizaje en línea o e-learning. En términos de educación virtual, sucede cuando el tutor y el estudiante no coinciden en el mismo espacio físico ni en el mismo horario, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de Internet. Aula virtual o plataforma educativa. Es el sitio electrónico o espacio virtual con funciones similares a las de un aula de clases, por cuanto en su interior se encuentran elementos como material didáctico de estudio,
protocolos académicos y medios y herramientas de comunicación a través de los cuales el estudiante puede interactuar con su tutor y compañeros. A continuación tenemos una nube de palabras que son respecto al tema que hemos trabajado, a la comunicación y el lenguaje. Muchas gracias.